Muy buenas noches, bienvenidos al vuelo de la abeja. La semana pasada se realizó en Budapest, en Hungría, la cumbre transatlántica de Political Network for Values, una organización internacional que promueve los valores en la política, que promueve tres pilares fundamentalmente: la vida, la familia y la libertad, y que lucha por estos valores en el mundo de la política. Esta organización a nivel internacional está presidida actualmente por el chileno José Antonio Kast. Estuvimos presentes en Budapest y pudimos entrevistar al señor Kast y vamos a compartir con ustedes esta entrevista. Esta vez en un programa especial saliendo desde Budapest, la hermosa ciudad de Hungría, en que se viene desarrollando un evento extraordinario que es la cuarta cumbre transatlántica del Political Network for Values, que podríamos traducir como la red política por los valores, una organización internacional que preside el brillante político chileno José Antonio Kast, que nos honra con su presencia en el programa. Bienvenido al vuelo de la abeja, José Antonio. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esa presentación inmerecida. Yo siempre digo que soy un político de vocación, abogado de profesión, y me gusta mucho lo que hago. Por lo tanto, para mí es un honor, un privilegio hoy día poder encabezar esta red de parlamentarios y de líderes por la defensa de la familia, la vida, la libertad, y como bien señalas, este es el cuarto encuentro que tenemos a nivel mundial. Se ha realizado el primero en Nueva York, se realizó otro en Bruselas, otro en Bogotá, Colombia, y hoy día estamos aquí en Budapest. Para que quienes siguen el programa en el Perú sepan de qué se trata, ¿cuáles son los fines que persigue esta organización? Bueno, en primer lugar buscamos ser una red de contactos y de vínculos entre parlamentarios y líderes que tienen ciertos planteamientos, principios y valores que buscan defender los tres ejes principales de nuestra organización, que es la familia, la vida y la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de religión, que son hoy día principios cuestionados por algunas ideologías, principalmente las ideologías de izquierda. Y nos hemos dado cuenta de que muchos de nosotros hacemos un arduo trabajo en cada país, pero nos sentimos solos. A diferencia de esta ideología radical que se reúne permanentemente, y en Latinoamérica tenemos el ejemplo del Foro Sao Paulo, que casi ha redactado un manual de cómo ir destruyendo o derribando ciertos principios y ciertas instituciones. Y lo hemos visto en su conflicto con la Iglesia, lo hemos visto en su conflicto con las Fuerzas Armadas, lo hemos visto en el conflicto con la familia, y cómo van situando siempre el conflicto entre las personas. Y eso es lo que nosotros buscamos: reunir líderes a nivel mundial que puedan contar sus experiencias y que eso sirva, por un lado, de apoyo a los políticos en cada una de las naciones, pero también para volver a tener esperanza de que nuestros principios sintonizan con el sentido común de las personas y sintonizan con la naturaleza humana, que acoge muy bien nuestro mensaje cuando somos capaces de llegar a las personas antes de que sean capturados por esta ideología totalitaria. Porque hay algo que es evidente, y es que el pueblo hispanoamericano, el hombre común, chileno, peruano, argentino, es esencialmente conservador y busca sus raíces que tienen que ver con una formación cristiana, con una tradición cristiana, con un apego a la familia, con un respeto de la propiedad. Sin embargo, hay una aplanadora revolucionaria que viene avanzando, dirigida por esta organización criminal que es el Foro Sao Paulo, y que no deja de sorprendernos cómo se aplica esta especie de franquicia en cada país y se repite este libreto de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución, el Estado fallido, que la economía ha fracasado y que hay que cambiarlo todo. Y entonces vemos de alguna manera a este hombre iberoamericano al que hablábamos, de alguna manera desarmado frente a esta aplanadora. ¿Qué hacer? Bueno, efectivamente se da esta situación, pero no es que ellos sean mayoría. Lo
que han hecho hábilmente es ir tomando espacios que nosotros hemos ido dejando. Porque el hombre medio, el hombre de familia, la mujer que se dedica a trabajar, también a su hogar, está preocupado de lo suyo. Ellos ven esto como una cruzada y van tomando ciertos espacios. Los medios de comunicación. Muchos de los periodistas, de los comunicadores, tienen una clara mirada política de lo que están haciendo, pero se instalan como seres independientes, seres que son objetivos, pero que claramente van transmitiendo un mensaje. Luego van tomando la academia y se van instalando en las escuelas, se instalan en las universidades y van formando, o en algunos casos desformando, a nuestros jóvenes con sus principios. Luego van instalándose en las distintas judicaturas. Y yo no tengo ningún problema en que un juez pueda ser de izquierda. El problema es que falle de acuerdo a su ideología de izquierda. Porque el juez tiene que ser objetivo y aplicar la ley, no su propio criterio. Y así ellos van instalándose en distintas áreas y da la impresión de que fueran una mayoría. Pero no lo son, porque la ciudadanía en general tiene un sentido trascendente de la vida, aprecia a su familia, tiene una religiosidad popular, cree en la propiedad privada, pero nosotros no hemos podido comunicar adecuadamente o no hemos ido ocupando los espacios. Y lo que es peor, en muchas ocasiones nos hemos ido quedando en silencio. Ahora, este silencio ha permitido que, bueno, ya el caso de Venezuela, de Cuba, que parecen casos perdidos, ¿no? Pero ha permitido que esta ideología o esta revolución avance en Argentina, o lo que parecía impensable en el caso de su país, en Chile, que había sido calificado como un oasis en medio de la catástrofe que era Iberoamérica, y ahora vemos lo que ha pasado, y esta situación lamentable de la Asamblea que está elaborando una constitución que aparentemente no sería aprobada, ¿no? Pero también el Perú cayó, está en ese trance Colombia. Entonces pareciera que esa minoría nos tiene tomado de las narices y nos lleva como quiere, ¿no? Precisamente esa minoría logra mayorías parlamentarias o presidenciales que a mi juicio son circunstanciales. En Chile nosotros tuvimos un gobierno, como el de Sebastián Piñera, que dio pie a que ellos pudieran tomar el gobierno. Porque frente a un hecho puntual, como fue un alza de la locomoción colectiva, ellos usan eso como excusa para generar manifestaciones y desórdenes públicos. Y el gobierno no tuvo la mirada o la capacidad de enfrentar esta situación, ni siquiera con sus propios parlamentarios, que no lo respaldaron. Pero dichos como esos de que Chile es un paraíso o un oasis, son precisamente los que violentan a las personas. Porque Ese fue un dicho de Piñera. Por eso. Y claramente se equivoca, como cuando quiso nombrar a su hermano de embajador en Argentina, o cuando fue a China y viajó con sus hijos. Son errores que la gente no perdona, porque la gente ve la política como un servicio público, no como algo para utilizarlo en beneficio personal. Y por otro lado, el dato, los números, siempre son menos efectivos que el relato, lo que yo vivo, lo que yo sufro. Por lo tanto, el presidente Piñera se distanció de lo que son las urgencias sociales, lo que afecta directamente a las personas en seguridad, en vivienda, en salud, donde Chile sí tiene una situación mejor que lo que tienen otros países latinoamericanos, pero claramente cuando uno vive ahí, uno dice, bueno, mi experiencia en salud, mi experiencia en la educación de mis hijos no ha sido la que me dicen que es. Por lo tanto, el discurso, en este caso del gobernante, se distanció de lo que la población vive. Y es eso lo que nosotros le planteamos reiteradamente, que las urgencias sociales estaban ahí y no en las políticas de identidad de género, no en las políticas de muerte digna, como le dicen ahora a la eutanasia, y se fue distanciando. Y por otro lado, no fue potenciando nuevos liderazgos, porque él es una persona muy inteligente, pero que tenía la solución a todo.
Y tampoco las personas creen que alguien pueda tener todas las soluciones. Por lo tanto, por errores propios, llegó la izquierda radical a ser gobierno. Esto se lo planteamos a Sebastián Piñera en la elección anterior, cuando él sale electo en el año 2017, y a mí me toca competir con él. Nosotros en varios foros dijimos, si es que usted sale electo y no hace bien su trabajo de presidente, el próximo presidente va a ser Giorgio Jackson o Gabriel Boric. Bueno, y llegamos a tal nivel de mala evaluación del gobierno que en el llamado a plebiscito, nuestro sector, el que defendía esta posición, terminó perdiendo 80-20. Y en mayo, cuando elegimos a los asambleístas, sacamos menos de un tercio de los asambleístas. Nosotros siempre seguimos trabajando y por eso podemos decir que, a pesar de no haber alcanzado la presidencia, en este caso con mi candidatura, logramos empatar el Senado, empatar la Cámara de Diputados y llegar a un 44% de los votos, que era absolutamente impensado. Sí, fue un avance notable, ¿no? Después de la triste realidad que vivimos en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Ahora, hablemos un poquito sobre la situación de Chile actual. Muy rápidamente se va desgastando Boric, ¿no? Y la gente va sintiendo el desengaño que suele suceder cuando dan esta especie de salto al vacío, que es votar por las izquierdas radicales. ¿Cómo ve el futuro inmediato de este gobierno? Tal vez sea este desengaño bueno para un voto que no apruebe la nueva Constitución. Bueno, este ha sido el presidente quien más se ha deteriorado en su imagen en toda la historia republicana de Chile. Él gana la elección con un 55% de los votos, llega después a una opinión favorable en la opinión pública de cerca del 60 o 65%, y una vez que asume el 11 de marzo hasta los primeros días de mayo, baja a cerca del 30% de la adhesión, que es lo más radical que ha ocurrido. Y él también señala que la aprobación de esta nueva Constitución es absolutamente necesaria para el buen desempeño de su gobierno, y la Convención, por su parte, ha planteado un cambio tan radical a las normas en Chile que nos ha llevado de una Constitución de 140 artículos a 499. Como algunas ideas delirantes, ¿no? Bueno, nosotros hemos sido siempre una sola nación. Ellos quieren convertir a Chile en una plurinacionalidad, pasar de un poder judicial a 11 sistemas judiciales, donde ya las viviendas sociales no van a ser de propiedad de las personas beneficiadas, sino que van a ser del Estado. Un modelo de salud donde no va a haber posibilidad de elegir para aquellos que están hoy día en el sistema público y tienen un beneficio del Estado, donde la propiedad privada ya se ve vulnerada de acuerdo a las normas de expropiación que se establecen, y donde los fondos de pensión ya no están asegurados para las personas que ahorraron toda su vida. Eso ha hecho que la ciudadanía tome distancia de la Asamblea Constituyente y del borrador de Constitución, y nos permite hoy día pensar que una mayoría va a rechazar o no va a aprobar el texto constitucional que se le propone a la ciudadanía este 4 de septiembre. Ojalá sea así para bien de Chile, ¿no? Porque pareciera, por ese modelo de constitución, que se hace realidad aquel chiste que circula, que dice que los socialistas quieren tanto a los pobres que los multiplican y los aumentan, ¿no? Porque ese tipo de modelo solamente aumentaría la pobreza y llevaría al desastre económico. Es lo que hemos visto en Venezuela, es lo que hemos visto en Nicaragua, es lo que hemos visto en Cuba, es lo que hemos visto en Argentina, lo que lamentablemente se ve en Perú, que es un país también con mucha riqueza natural, pero donde el sistema político que se ha corrompido y las políticas públicas que no van solucionando los problemas de las personas más vulnerables no permite que países que tienen recursos naturales puedan salir adelante. Si me permite usted, José Antonio, hacemos una breve pausa y continuamos conversando.
Seguimos en el programa conversando con José Antonio Kast. Antes de la pausa se mencionaba la situación concreta del Perú, donde la minería se está paralizando debido a la mala política del nuevo gobierno. Las grandes mineras peruanas, una de ellas, Las Bambas, que genera una gran riqueza para una región del Perú y de la cual dependen 9.000 familias de trabajadores, está paralizada. Otras grandes inversiones mineras están paralizadas, ya van 5 desde que ha comenzado este gobierno, cada uno tiene un año, y su desgaste es también a gran velocidad, como suele suceder, como está haciendo en el caso chileno. Comentaba usted sobre cómo países tan ricos como el caso peruano se pueden convertir en situaciones tan críticas. Es el mismo caso de Argentina, ¿no? ¿Cuál es la primera medida económica que aplicaría usted en estos países empobrecidos por las políticas socialistas? Bueno, lo primero es dar certeza jurídica y eso requiere un parlamento, un poder legislativo, un poder judicial y un poder ejecutivo que se pongan de acuerdo en decir cómo van a sacar adelante a la nación. Y terminar primero con la corrupción y terminar con esta idea de que nosotros vamos a ser capaces desde el Estado producir más y mejor a un precio más económico que lo que hacen empresas del mundo privado. Eso lamentablemente hemos comprobado que no es así, porque donde llega el Estado con su burocracia, el mal uso de los recursos públicos aumenta. Por lo tanto, lo primero es la certeza jurídica, el Estado de Derecho. En segundo lugar, es la invariabilidad tributaria para las grandes inversiones, porque los grandes inversionistas tienen oportunidades en distintos países del mundo y lo que requieren es que tengan las facilidades en temas tributarios y que se cumpla la ley en temas medioambientales y que no dependa de la sola voluntad de la autoridad, que finalmente termina siendo corrupción y no cumplimiento de la ley. Así es. Y en tercer lugar, nosotros creemos que la baja del tamaño del Estado es fundamental para el progreso de las naciones. Eso también permite algo que es muy importante y que ha demostrado en otros países ser efectivo, que hay que bajar los impuestos. A menos tasa de impuestos, más creación de emprendimientos, más posibilidades de trabajo. Y claro, la tasa baja pero se recauda más. La teoría de la izquierda es aumentar las tasas y supuestamente recaudar más, pero como no lo logran, la recaudación siempre queda en los mismos, en los que están en el Estado, no en las personas que más lo necesitan. Por eso es tan importante disminuir el tamaño del Estado y combatir el nepotismo y la corrupción, que es una de las grandes plagas en América, ¿no es cierto?, en Iberoamérica. Ahora, estas políticas macroeconómicas y estas políticas jurídicas que tienen que ver también con la estabilidad de la Constitución, porque si se va cambiando la Constitución como si fuera la panacea, se genera una inseguridad jurídica tremenda, van de la mano también con el tema de los valores, ¿no? Y volvemos al inicio de lo que conversábamos, y se ve la importancia de esta red de valores en la política. ¿Cómo va el avance de esta red en nuestro continente? Bueno, hemos ido paso a paso, nosotros no llevamos tantos años, pero yo creo que hemos ido tomando contacto y vinculándonos con otras naciones donde sí han habido avances importantes que van mostrando que lo que señalamos produce bienestar y crecimiento económico. Aquí mismo en Hungría vemos como las políticas de baja de impuestos y de fomento de todo tipo de beneficios para la familia ha ayudado a la estabilidad nacional. Porque vemos en algunos países cómo introducen el tema del aborto hasta el último mes, ya en Estados Unidos incluso después de nacido, pero tienen problemas con su pensión, con su sistema de pensiones, tienen problemas mayores de inmigración, porque la tasa de natalidad baja excesivamente. Aquí en Hungría vemos que la tasa de natalidad está subiendo y los abortos bajando. Vemos cómo los incentivos a las familias grandes hacen que las personas que naturalmente anhelan tener familia pueden hacerlo.
porque si tienen un hijo más, hay un subsidio para poder ampliar la casa habitación. Si tienen otro hijo, tienen un subsidio para cambiar el tipo de vehículo, que antes era para 4, ahora puede ser para 6 o 7. Por lo tanto, son externalidades positivas las que se logran. Y a diferencia de lo que vemos en Latinoamérica, donde solamente aumentan los impuestos, combaten la familia constituida entre un hombre y una mujer, fomentan el término de la vida con el aborto, que van contra la naturaleza del ser humano y contra el sentido común. El derecho de propiedad. Si uno constituye una familia, lo que busca es tener una casa propia. El socialismo lo que dice es que usted no va a tener casa propia, que usted va a tener una casa que le va a prestar el Estado. Nuevamente hay un choque entre lo que las personas quieren y lo que el socialismo quiere imponer. Nos ha costado explicarlo de manera sencilla, porque el comunismo lo que hace es jugar con el dolor y la necesidad de las personas. A ellos no les interesa el bienestar de las personas, no les interesa mejorar su calidad de vida, les interesa tener más poder. Y lo que sucede en los países gobernados por la izquierda es que los gobernantes son las personas que tienen más recursos, son los gobernantes los que tienen más privilegios. Y en eso nosotros tenemos que, desde nuestro sector político, predicar con el ejemplo. Y por eso tenemos que ser tan radicales en el tema del nepotismo, en el tema de la corrupción, en el tema de disminuir el tamaño del Estado, en el tema de bajar los impuestos que afectan principalmente a la gente más pobre. Ha mencionado usted el caso de Hungría y realmente hay que reconocer que cuando uno camina por esta ciudad siente un ambiente normal, ¿no? Ve muchos niños con los abuelos, niños en los parques, familias felices, y es parte también de esa normalidad, aunque suene extraño decirlo, en las leyes, en la protección de la familia, de la propiedad, etcétera. Y quería terminar mencionando que la anterior presidenta de esta red política para los valores es la actual presidenta de Hungría, ¿no? Y que ahora usted es el nuevo presidente de la red y que esperamos que esto se convierta en una suerte de tradición y podamos tenerlo pronto también como el próximo presidente de Chile. Bueno, Katalin Nowak, una gran mujer, dirigió muy bien Political Network for Values. Ella fue ministra de Familia aquí en Hungría y hoy día efectivamente es la presidenta de Hungría bajo un gobierno con un primer ministro que es Viktor Orbán, que ha llevado adelante estas políticas públicas muy exitosas y que se han repetido en otros países. Aquí estamos colindantes con Polonia, donde también hay políticas pro desarrollo e integración de una vida sana de la ciudadanía. Y lo que se menciona de que aquí se ven familias felices es lo que aspiran todos. Usted le puede hacer una consulta a cualquier ciudadano en cualquier país del mundo y le va a preguntar ¿qué es lo más importante para usted? La familia. Lo increíble es que el socialismo, la izquierda radical, combate precisamente a la familia y le vende la ilusión a las personas de que van a vivir mejor. Una familia que no se puede desarrollar, que no tiene casa propia, que no tiene posibilidad de consolidarse en un ambiente laboral, un ambiente de medio ambiente sano, es muy difícil que pueda llegar a esa plenitud que uno ve aquí reflejado en las calles de Budapest. Así es, eso está clarísimo, ¿no? La familia, la propiedad, la posibilidad de vivir de acuerdo a sus tradiciones, de educar a sus hijos según sus propios valores, es lo que la gente quiere y lo que decíamos al principio de la entrevista, ¿no? El hombre común de Iberoamérica es un conservador nato que aspira a eso, pero está siendo aplanado por esta ola revolucionaria que esperamos que líderes notables como usted puedan frenar en el continente. Le agradezco mucho por la entrevista, José Antonio. Le agradezco yo a ustedes e invito a todos los compatriotas suyos en Perú y a todos los habitantes de Latinoamérica que ocupemos los espacios y alcemos la voz en defensa de principios y valores trascendentes que nos permitan vivir en una sociedad libre y responsable. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Precisamente sobre lo que sucedió en Budapest, sobre las reuniones de esta importante cumbre
sobre los aportes que dieron los diversos participantes, me realizó una entrevista Víctor Andrés Ponce, el director del importante portal El Montonero. Queremos compartir con ustedes también esta entrevista que nos puede dar una idea de todo aquello que aconteció en Budapest. Bueno, me gustaría preguntarte que nos des una descripción. ¿Qué ha significado esta reunión en Hungría? Mira, ha sido realmente muy importante, una reunión de más de 200 líderes de 3 continentes, principalmente de América, no solamente América Latina, también ha habido de Norteamérica, de México, Estados Unidos, etcétera, de África, una importante presencia de África, y muy importante el mensaje sobre el cual podremos conversar después, y también obviamente de Europa. Esta cumbre transatlántica es la cuarta que se realiza y es una respuesta de esta organización internacional que busca encontrar consensos, articular ideas y propuestas como una respuesta precisamente a lo que tú planteabas al inicio de tu intervención, que es la batalla cultural, ¿no? Lo que se busca es que todos los que asistimos a estas cumbres, al retornar a nuestros lugares de origen, podamos dar esa batalla cultural, los parlamentarios buscar articular bancadas pro vida, pro familia, pro libertad, en defensa de las identidades propias de sus países, ¿no? Para defendernos precisamente del globalismo, del mundialismo y de todo este problema que nos aqueja en la batalla cultural que tú has descrito muy bien, ¿no? Entonces, esta ha sido la cuarta cumbre. Antes ha habido una en Nueva York, una en España, ha habido una en Colombia y esta en Hungría. Y todo este movimiento tuvo su origen gracias a una iniciativa de Jaime Mayor Oreja, que es un brillante intelectual español, ¿no? Y ha contado con el aporte de muy importantes intelectuales y políticos, tanto europeos como latinoamericanos, a lo largo de estos años. En este momento, la organización la preside José Antonio Cast, el chileno, ¿no? La última, y él acaba de asumir la presidencia de Political Network for Values, ya que hasta hace unos meses la presidía Katalin Novak, pero ella tuvo que asumir la presidencia de Hungría, como tú muy bien lo sabes, y al asumir la presidencia de Hungría, tuvo que dejar la organización y se eligió como nuevo presidente a José Antonio Cast. Ahora, si te preguntara por los principales temas de discusión y la agenda, ¿qué nos podrías decir, Luciano? Mira, hay 3 pilares, que son la vida, la familia y la libertad. Esos son los 3 pilares fundamentales. Dentro de esto, ha habido varios bloques de discusión, varios y diversos paneles en los cuales hemos podido asistir, en los que se ha hablado, obviamente, de la defensa de la vida, la defensa de la familia, el matrimonio, el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, el valor del trabajo vinculado a la dignidad humana, reconociendo la dignidad al hombre como un ser portador de una dignidad inherente a su condición de ser humano. Se ha hablado de la defensa de la vida. Este es un tema muy importante, no solamente en el tema del aborto, sino en el tema de la dignidad, en el tema de la familia y en el tema de los cuidados paliativos para las personas enfermas terminales, en el caso, por ejemplo, de la eutanasia. ¿No? Se ha hablado también, y esto es muy importante, de la defensa de la dignidad humana en el tema de la trata de personas, en el tema de la esclavitud sexual. Hubo una brillante intervención del mexicano Verástegui, el actor que ahora es un activista pro vida, y que presentó una película conmovedora que puso a todos a pensar muchísimo, que se llama El sonido de la libertad, que es una película que acaba de terminar y que la presentó en el evento y que trata sobre la trata de personas
y la esclavitud sexual de niños en el mundo, presentando cifras escalofriantes, Víctor Andrés, porque resulta que en este momento en el mundo hay más esclavos que en la época en que la esclavitud era legal, ¿no? Y nadie mira este tipo de cosas. Nadie se da cuenta que mientras estamos conversando nosotros acá, en el mundo se han secuestrado 5, 6, 8, 10 niños para someterlos a estas prácticas horribles de la esclavitud sexual. ¿No? Ahora, Esta película estará pronto en Lima y estamos gestionando también la visita de Verástegui para presentarla en el Perú. de acuerdo. Ahora, una pregunta antes de entrar ya a tema, de intentar aterrizar la discusión que han procesado ustedes en la realidad latinoamericana en el Perú. A esta reunión, que es una reunión en la que se reúnen corrientes conservadoras de todo el mundo, las principales corrientes conservadoras, ¿solo han asistido sectores religiosos o también no religiosos? Porque, y esto es muy importante, Luciano, porque una idea que hay en general en los sectores jacobinos, liberales, es que lo conservador es un asunto religioso. Lo religioso es parte de la tradición conservadora, pero, digamos, por eso te pregunto, pero lo conservador va mucho más allá, es una filosofía también, ¿no es cierto? Es una filosofía, puede haber una teología, puede haber una filosofía y hay una política. Entonces, en ese sentido te pregunto si solo han ido sectores religiosos o también sectores no religiosos, políticos, partidos, organizaciones, en fin. No, esta organización agrupa fundamentalmente a políticos, parlamentarios especialmente, y líderes de opinión de diversas partes del mundo. No hay una condición ni un requisito religioso. Obviamente, entre las banderas de la organización está la defensa de la libertad religiosa, Por supuesto. sin que esto implique la adhesión a ningún tipo de credo, ¿no? Entre los asistentes había obviamente católicos, había evangélicos, había luteranos, y esto no implica un requisito. Y no había una condición confesional en la organización, ni la existe, ¿no? Como te digo, se defiende la libertad religiosa, entendida esta como un elemento primordial de la dignidad humana, ¿no? Y que en este momento una de las condiciones más escandalosas a las que asistimos en el mundo moderno es precisamente esta persecución de la religión y el relativismo que implica esa indiferencia que hay en la sociedad frente al tema religioso, cuando no es una hostilidad incluso. Pero no es un requisito, ni los que hemos asistido lo hemos hecho en condición de nuestra religión. En ningún caso, ¿no? Se trata de una organización política. De acuerdo. Eso es importante, me parece subrayar, porque el intento de quitarle, digamos, espacio de argumentación es reducir el tema de la tradición conservadora solo a una opción religiosa, ¿no? Cuando una buena teología es aquella que tiene una buena filosofía. Siempre ha sido así la historia de la humanidad, particularmente de Occidente, ¿no? Ahora, te quiero preguntar algo que me parece fundamental. Si uno mira la, la, la realidad de Chile, de Perú, también la de Colombia, pero sobre todo en Chile y Perú, un gran protagonista del avance comunista es el tema de la religiosidad de Chile y Perú, de dos maneras, ¿no es cierto? Si uno mira esta propuesta de la Convención Constituyente de los pueblos originarios, de la fractura de la unidad estatal de Chile, del histórico Estado de Chile, como antecedente tenemos ese movimiento antirreligioso de algunos sectores comunistas de vanguardia que incluso llegaron a quemar iglesias, santos en Chile, como pasó en la Revolución Española, ¿no es cierto? Esa es la imagen que uno queda de Chile, entonces uno llega a la conclusión que en el caso de Chile, la opción neocomunista, neomarxista, es confrontar directamente a la religiosidad, ¿no? Porque eso solo puede pasar en una sociedad con una religiosidad que ha sido un poco debilitada. En el caso del Perú sucede todo lo contrario. En el caso del Perú, la estrategia más bien neocomunista es infiltrar
la institución religiosa, la católica sobre todo, ¿no? Ahí están sus jerarquías el día de hoy más vinculadas a la teología y la liberación. Explícanos si este evento, cómo se relaciona este evento mundial con la realidad que estamos viviendo en América Latina y en nuestros países, Luciano. Sí, mira, tú tocas el tema de la iglesia, que es fundamental, ¿no? Y la iglesia también a nivel mundial juega en este momento un papel importante en esta batalla de las ideas, ¿no? La iglesia latinoamericana, ya desde los años 50, 60, tuvo un giro, una influencia ideológica, a partir no de no digamos, para usar un concepto mariateísta, no de una creación heroica, sino por el contrario de un reciclaje de lo que era la Nouvelle Théologie que se había creado antes ya en Francia. Entonces, la teología de la liberación no es una gran novedad, ¿no? Esto ya se había experimentado en Francia y en Europa antes, pero se readapta en un relanzamiento en América Latina, vinculándola mucho al tema de la pobreza, ¿no? Ya habíamos visto los curas obreros en Francia, todas estas versiones, pero en América Latina prende mucho por el tema de la pobreza, no se habla de la iglesia de los pobres, y se vincula con la lucha de clases al hablar de una iglesia de los pobres frente a una iglesia de los ricos, que sería la iglesia de la jerarquía de la católica en Roma, etcétera, ¿no? Y todo esto vinculado al desarrollo teológico del padre Gutiérrez, de Leonardo Boff, de una serie de intelectuales católicos y de teólogos que desarrollan todo esto. Lo cierto es que en la época de Juan Pablo II, con el trabajo de un teólogo indiscutiblemente brillante, visto desde todos los ángulos como fue, bueno, y como es Joseph Ratzinger, la teología de la liberación fue puesta a un lado, ¿no? Porque Ratzinger publicó un documento muy importante que se llama Consideraciones sobre algunos aspectos de la teología de la liberación, que es un título muy benigno porque en la práctica fue una suerte de condena. Y con este documento en la mano, Juan Pablo II recorrió América Latina, y tú recordarás que, por ejemplo, cuando llegó a Nicaragua, levantó la mano señalando con mucha energía a Ernesto Cardenal, y luego Ernesto Cardenal fue suspendido en sus labores como sacerdote, y esta energía que puso Juan Pablo II puso mucho las cosas en orden en este tema, porque la teología de la liberación era una reinterpretación marxista de la teología católica, una visión marxista del cristianismo, lo cual no tiene sentido, es una contradicción en sí misma, ¿no? Entonces era todo un equilibrio, todo un trabajo de equilibrismo, de marchar sobre el filo de la navaja para pretender hacer un marxismo cristiano. Digamos, la descripción que tú desarrollas sobre la teología y la liberación y en el fondo una estrategia de control institucional de la Iglesia Católica se da más en el Perú, me parece. En el caso de Chile sucede, digamos, la religiosidad en Chile ha sido debilitada. Yo creo que Chile es el paradigma posmoderno de la revolución neocomunista. Si es que eso triunfa en Chile, si es que este proceso triunfa en Chile, yo creo que los sectores marxistas en el mundo van a tener el paradigma bolchevique, el paradigma chino y el paradigma chileno, si es que triunfara. Ahí en ese país, la religiosidad, y por eso es importante este diálogo, para entender qué representa la religiosidad como dique de contención al proyecto comunista, colectivista, ¿no? Ahí es todo lo contrario. No sé. Lo que pasó en el Perú, Víctor Andrés, para terminar de resumir esta historia, es que tuvimos a un Gustavo Gutiérrez que creó una serie de organizaciones como ONIS, como agrupaciones juveniles, que
crearon en las bases de la iglesia, en las organizaciones de la iglesia juvenil, etcétera, bases ideológicas de la teología de la liberación, y hoy vemos los resultados de eso, ¿no? Y más aún que con la llegada del Papa Francisco han llegado algunos obispos a la curia romana vinculados a la teología de la liberación que la han reivindicado de alguna forma. No, recuerda que uno de los primeros actos que hizo el Papa Francisco fue invitar a Gustavo Gutiérrez a Roma, ¿no? Entonces, hoy en día tenemos una iglesia peruana controlada por el cardenal Barreto, por Monseñor Castillo en Lima, por una serie de obispos y de sacerdotes, incluso algunos de ellos en la sombra, que no se les ve, como el padre Cardó Franco, que es un jesuita que maneja muchas cosas en la sombra y que es muy incómodo, por ejemplo, para el señor nuncio apostólico, porque muchas veces pasa por encima de él para tomar decisiones y contactarse con el Santo Padre, y que han convertido la Iglesia Católica peruana nuevamente la han puesto bajo el control de estos grupos marxistas, de estos grupos de la teología de liberación. Sin embargo, en el caso chileno, no ha sido nunca así. En el caso chileno, la Iglesia Católica se mantuvo siempre al margen de estas ideologías, y por ese motivo es que el comunismo en Chile es hostil contra la Iglesia. La Iglesia Católica sí mantuvo en Chile una posición mucho más conservadora. Entonces, no sé, por ejemplo, si tú buscas entre los ideólogos de la teología de la liberación latinoamericana, difícilmente encuentras chilenos. Hay uno por ahí que encontrarías, pero no hay movimientos importantes como hay en el Perú, Brasil, etc. Lo que acabas de sostener es más o menos, o sea, uno podría llegar a una conclusión de esa primera aproximación que plantea sobre el caso de Perú y Chile, que la religiosidad en Perú se mantiene porque, digamos, sería una conclusión equivocada, creo yo, lo preciso. Sí, la religiosidad en Perú se mantiene porque se ha izquierdizado la iglesia, y la religiosidad en Chile se ha debilitado porque se ha derechizado la iglesia. Podría ser una conclusión equivocada. Yo creo que la religiosidad en el Perú se mantiene porque los intelectuales del 900 muchas veces solían repetir que antes que el Perú fue el ejército y la iglesia católica. Y probablemente después que termine la idea del Perú o se reformule la idea del Perú, tenemos alguna vez que construir los Estados Unidos del Sur. Es una locura eso. Tenemos que volver a Hispanoamérica. Pero en fin, ese es otro debate. Cuando se reformule la idea de Perú, la idea de patria en un contexto general, ¿no es cierto? Seguramente seguirá siendo el ejército y la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo explicas tú esta diferencia entre Perú y Chile? Y que creo que es lo que explica que la constituyente haya avanzado allá con el apoyo de las clases medias, incluso con mayorías claras. ¿Y qué es lo que explica aquí que la llegada de Castillo sea un accidente de coyuntura y el derrumbe del proyecto chavista en el Perú, que lo estamos viviendo, ¿no? Se produzca? En ambos casos creo que tiene que ver mucho el papel de la religiosidad también, ¿no? ¿Cuál es tu impresión? No, sí, sin duda, lo que tú estás diciendo es muy claro. El hombre peruano es esencialmente, el hombre de la calle, el hombre del campo, es esencialmente, aunque no lo tenga conciencia de esto, es un conservador. El hombre del campo es esencialmente religioso, el hombre de la ciudad es esencialmente religioso, cree en la familia, aspira a la propiedad, ¿no? Cree en los valores, aspira a una patria fuerte, cree en las fronteras, ¿no? Es un convencido del destino común de los peruanos, ¿no? Eso está clarísimo. Sin embargo, estamos sometidos a una especie de propaganda permanente, a una aplanadora ideológica que nos hace creer que la mayoría en el Perú es izquierdista, pero no es así. O sea, la identidad del peruano es otra, ¿no? Y esto en una conversación que justamente tuve en Budapest, en una extensa conversación que tuve con José Antonio Cast, llegábamos a la conclusión de que el chileno también, pero al chileno
le había hecho daño esta idea que también había propuesto en su momento Piñera, de que eran el oasis de América Latina, ¿no? Y se habían creído esta idea. Y esta idea los había hecho alejarse un poco de su origen, alejarse un poco de su verdadera condición y mirar hacia otro lado y no ver sus verdaderos problemas y su verdadera identidad. Y esto había permitido que reciban este golpe de la izquierda, ¿no? Que reciban este golpe del comunismo y que reciban esta sorpresa para muchos y que ahora estén al borde de un precipicio y con una propuesta de constitución que es absolutamente descabellada y en muchos aspectos absurda. Y que curiosamente, mira tú este tema de la pluriculturalidad y de las naciones, etcétera, que es un plan que viene del Foro de Sao Paulo. Resulta que ahora Chile son 24 naciones y en el Perú seremos 200 probablemente. Lo que Y que, esto, y que es parte de una base real, es decir, hay identidades, hay culturas, pero de ahí a que se pretenda destruir el Estado-Nación, que es el fin de todo este asunto, para convertirnos en un caos permanente del cual saquen provecho estas organizaciones, hay un muy largo camino que recorrer. bueno, en todo caso, Luciano, lo que pretendemos con este diálogo, con estas reflexiones, es hacer entender a nuestros liberales, incluso a nuestros progresistas que creen que el asunto de religiosidad es un asunto de las tinieblas, entre comillas, de las tinieblas no solamente del pasado, sino del conocimiento, es comprender el enorme papel que las religiosidades contribuyen en la preservación de las libertades. Porque la libertad se basa en las instituciones, en la continuidad de las instituciones y sobre todo en las instituciones naturales. La propiedad, para nuestros liberales y nuestros libertarios, la propiedad es una institución por evolución natural. No se podría entender sin la tradición. Y la familia es lo mismo. De alguna manera es la fuente de la propiedad privada, ¿no es cierto? Entonces, en Chile, digamos, hay un discurso postmoderno que se ha sentado, que se ha consolidado y ha erosionado las percepciones y los valores de la gente con respecto a estas cosas. Y bueno, cuando se erosiona la percepción sobre las instituciones, el valor de las tradiciones sin que eso signifique oponerse a las reformas y a los cambios, bueno, pues se instala una asamblea constituyente. Eso es lo que no se entiende hasta ahora, ¿no? Finalmente, todos los hombres practican un nivel de religiosidad. Puede ser una religiosidad teológica basada en la divinidad, pero si no lo es así, tarde o temprano van a procesar una religiosidad laica, profana, que es la que ha construido, al menos en el siglo XX, todos los genocidios bolcheviques y nazis, ¿no? Esa es la importancia del tema de la religiosidad. Estamos hablando de la religiosidad casi desde un punto de vista filosófico y sociológico. Así es. Así. No, y el espacio que deja la religión, como tú muy bien dices, pues lo ocupa el Estado, lo ocupa la política, lo ocupa cualquier otra cosa, pero ese es un espacio que está en la naturaleza misma del hombre y que algo lo va a cubrir. Si no lo cubre la religiosidad, lo va a cubrir alguna otra opción de una naturaleza no siempre tan buena como quisiera. Claro. Y hay una frase que yo recuerdo: la libertad ha prosperado al lado de los 10 mandamientos de Moisés, que son prescripciones inmutables en el tiempo. Pero cuando los 10 mandamientos se transforman en los indeterminados mandamientos de una nomenclatura, de un partido, o de un líder, o de un Führer, bueno, ahí vienen los cementerios llenos de sangre, ¿no? En fin, Luciano, ¿algún tema final para culminar esta interesante conversación? Sí, mira, Víctor Andrés, hay algo que yo quería comentarte con relación a este viaje que acabo de realizar para asistir a esta cumbre, y es que me ha impactado mucho la realidad de Hungría.
Me ha impactado mucho caminar por las calles y ver una sociedad normal, ¿no? Ver la cantidad de niños en los parques, ver las familias felices, ver gente libre, ¿no? Sin restricciones por temas sanitarios, sin nada de estas cosas, ¿no? Y curiosamente, tanto se habla de Víctor Orbán, ¿no? Como el gran conservador y qué sé yo, y yo creo que él está desarrollando ya justamente una sociedad libre, un mundo en el que se vive con libertad, y he visto gente feliz, gente sonriente por las calles, familias numerosas, gran cantidad de niños. Déjame decirte algo paradójico. Sí. Sin la guerra de religiones que se vive en Chile, religiones en el sentido extensivo, ¿no? Porque religiones laicas de Chile. Así es. Son verdaderas religiones, ¿no? Con obispos, en fin, sin la guerra de religiones que se vive en Perú, en Chile, incluso en Estados Unidos, la confrontación de los demócratas y los conservadores, digamos, todo eso es parte de una sociedad que no sabe conservar determinadas tradiciones y enfrentarlas al futuro, a la reforma, ¿no? Tú lo has dicho con mucha claridad, ¿no? Y el otro tema que te mencioné al principio y que quería comentar finalmente de manera muy breve, que me impactó mucho la participación de los africanos en el evento, ¿no? Particularmente de un parlamentario de Kenia, que se apellidaba Malwawa, si no me equivoco, y que dijo: yo los invoco a mirar a África, ¿no? Ustedes miran, refiriéndose un poco a los europeos, ¿no? Les dijo: ustedes miran mucho a América Latina, y a los de América Latina nos decía: y ustedes miran mucho a Europa, y nadie mira a África, ¿no? Y en África trabajamos mucho por la familia, mucho por la libertad, ¿no? Y estamos sometidos a horribles presiones de organismos internacionales que para darnos una donación de vacunas nos piden firmar la ley del aborto, ¿no? Entonces, es muy conmovedor y muy terrible lo que dijo este hombre, ¿no? Y él es un parlamentario brillante, ¿no? Hizo una gran disertación, pero estaba mostrando de una manera descarnada lo que pasa en estas sociedades de África, que por su condición de países muy pobres se ven sometidos a estas presiones de organismos internacionales. De esta manera llegamos al fin del programa. Les damos las gracias por su compañía y los invitamos a seguirnos en las redes sociales y en nuestra página laabeja.p. Y como siempre, todos los miércoles a las 8 de la noche aquí en BHTV.